La ciudad no duerme. No realmente. De día es ruido, prisa, bocinas, humo. De noche es otra cosa. Un murmullo constante de luces que nunca se apagan, de pasos solitarios en calles húmedas, de canciones a medias saliendo de bares con puertas entreabiertas. Yo manejo el autobús nocturno. Ruta 214, de sur a norte y vuelta, desde las 11 hasta las 5 de la mañana. Lo hago desde hace 6 años. A esa hora, los pasajeros son distintos. Gente que trabaja de noche, que huye de algo, que no tiene a dónde ir. Nadie habla. Nadie mira. Todos llevan los ojos perdidos en otra parte. Menos él. Lo vi por primera vez hace poco más de un mes. Subió en la última parada del recorrido, justo cuando ya iba a cerrar las puertas y volver al depósito. Pensé que se había equivocado de autobús, pero solo se sentó en el asiento detrás de mí, sin decir palabra. No pidió boleto, no preguntó nada, solo se quedó. Pensé que bajaría en la siguiente vuelta. No lo hizo. Dimos 2 vueltas enteras por la ciudad, en silencio. Cuando finalmente se levantó, me miró por el espejo y dijo con voz tranquila: «Gracias», y bajó. No volví a verlo por un par de noches. Luego, otra vez, misma historia. Última parada, mismo asiento. Mismo silencio. Se convirtió en rutina. Ya no era raro verlo subir. Yo ni preguntaba. Solo le abría la puerta y seguía manejando. A veces traía un café en la mano. A veces solo sus audífonos. Siempre con esa expresión serena, como si estuviera ahí por una razón, que no era moverse de un punto a otro. Una noche, después de casi una semana sin verlo, volvió a subir. «Pensé que te habías cansado de dar vueltas», dije, sin girar la cabeza. Él sonrió, apenas. «Me fui unos días, pero extrañaba esto». «¿El autobús?» «No exactamente», dijo. Y su tono tenía algo que me hizo apretar más fuerte el volante. Desde entonces, empezamos a hablar. Al principio, solo frases cortas. Comentarios sobre la lluvia, sobre la ciudad. Luego, más. Empezó a contarme cosas. No muchas. Lo justo. Su nombre era Ángel. Y sin saber cómo, empecé a esperar sus visitas. A mirar por el espejo cada vez que llegaba a esa última parada. A sentir un vacío extraño cuando no aparecía. No sé en qué momento dejó de ser un pasajero más. Ni cuándo empecé a desear que esa noche, justo esa, no terminara nunca. Ángel no hablaba mucho, pero cuando lo hacía, era de esas personas que no dicen cosas al azar. Sus palabras parecían pensadas. Justas. Casi como si las midiera antes de soltarlas. Como si entendiera el peso que tenían en un mundo donde la mayoría solo habla por llenar el silencio. ¿Tú sueñas?, me preguntó una noche, mientras el autobús cruzaba por un túnel iluminado en tonos naranjas. ¿Dormido? No. Me refiero a soñar de verdad. Con cosas. Con otra vida. Tuve que pensarlo. No sé. Antes sí. Ahora solo manejo. Él asintió, como si esperara esa respuesta. Yo tampoco sueño mucho últimamente. Por eso vengo aquí. ¿A buscar sueños? A olvidarlos. No dije nada. No porque no tuviera que decir, sino porque entendí exactamente lo que quería decir. A veces, el ruido del motor, la vibración del volante, los semáforos eternos, eran lo único que me mantenía dentro de mi cuerpo. Esa noche fue diferente. Ángel no se sentó detrás de mí como siempre. En cambio, eligió el asiento al otro lado del pasillo, más cerca. Cuando el autobús se vació, después del primer giro, él se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en sus rodillas. ¿Sabes qué tienen en común todas las personas que andan a esta hora? El insomnio. Él sonrió. Pero no era una sonrisa feliz. Nadie que esté bien emocionalmente toma un autobús a las 3 de la mañana si no tiene que hacerlo. Tal vez hay algo en la ciudad que solo se puede ver de noche. ¿Cómo qué? Miré por el parabrisas. La calle estaba mojada por una lluvia reciente. Faroles titilando. Un perro cruzando solo un puente peatonal. ¿Como los fantasmas? Ángel no dijo nada. Pero tampoco se fue. Seguimos así, noche tras noche. Yo manejando. Él apareciendo. A veces hablábamos. A veces no. Pero la ausencia de palabras nunca fue incómoda.
Una noche particularmente fría, noté que sus manos temblaban. ¿Estás bien? Solo tengo frío. Le pasé una de las mantas del asiento del conductor, esa que uso cuando el aire acondicionado se vuelve insoportable. Dudó un momento, pero la tomó. Gracias. ¿No tienes a dónde ir, Ángel? Me miró. No con enojo, pero con esa mezcla de dolor y cansancio que solo la gente rota sabe mostrar sin esfuerzo. Tengo lugares, dijo, pero no todos los lugares se sienten como hogar. Eso me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Porque, yo también lo había sentido. Ese vacío de volver a casa y que nada, nadie, te espere. Esa sensación de que todo lo que tienes es un colchón, un refrigerador medio lleno y la costumbre de sobrevivir. Esa noche no bajó después de 2 vueltas. Ni después de 3. Solo cuando el cielo empezó a aclarar, y yo ya me preparaba para regresar al depósito, se levantó. Gracias por darme un pedazo de noche, dijo, mientras bajaba del autobús con la manta todavía sobre los hombros. Puedes quedártela, respondí. ¿Y si la necesito otra vez? Entonces vuelve. No sonrió. Pero sus ojos decían más que cualquier sonrisa. Y yo me quedé sentado, viendo cómo desaparecía entre las luces de una ciudad que no sabe soñar. Durante 2 noches seguidas, Ángel no apareció. La primera noche me dije que tal vez estaba ocupado, o que simplemente había decidido dormir por una vez. Pero la segunda empecé a sentir ese hueco, como si el autobús se sintiera más vacío de lo normal. No solo de cuerpos, sino de sentido. Es raro cómo algo, o alguien, se mete en tu rutina sin avisar, y cuando falta, todo te cruje por dentro, como una máquina que ya no gira del todo bien. El tercer día, hice la ruta como siempre, las mismas avenidas, los mismos semáforos eternos, los mismos pasajeros dormidos o perdidos en su propio silencio. Pero cuando llegué a la última parada y abrí la puerta, ahí estaba, con la manta en brazos, como si la hubiera cargado todos esos días sin saber muy bien por qué. No dije nada. Tampoco él. Solo subió como siempre, y se sentó en el asiento al lado del mío. No detrás. No lejos. Cerca. Tanto que podía oler el humo leve de su ropa, la mezcla de lluvia seca y jabón barato. Perdón por desaparecer, dijo en voz baja. No tienes que disculparte. No quería preocupar a nadie, agregó. No soy nadie. Él giró la cabeza lentamente, me miró, como si no supiera si eso que acababa de escuchar era verdad o una trampa emocional. No, no lo eres, dijo al fin. Ese fue el primer momento en que sentí que algo se abría entre nosotros. Como una compuerta que hasta entonces había estado sellada. No era algo físico, ni siquiera romántico. Era otra cosa. Intimidad pura, silenciosa, compartida. La ciudad seguía siendo la misma allá afuera, gris, enorme, indiferente. Pero dentro del autobús, en esa pequeña cápsula de luz y motor, había otra cosa creciendo. Esa noche, cuando tomamos la curva de Insurgentes hacia el centro, el autobús casi vacío y la lluvia rebotando en los cristales, Ángel se quitó la gorra que siempre llevaba. Hace 2 años vivía con alguien, dijo, sin mirar. Rentábamos un cuartito en la colonia obrera, nada grande, pero tenía una ventana, y eso era suficiente. Esperé, sin interrumpir. Un día él se fue. Dijo que no era culpa mía, pero también dijo que yo no sabía quedarme en ningún lado, que estaba siempre, a medias. Miró por la ventana, como si intentara ver su propio reflejo. Y tenía razón. Tragué saliva. Mantuve las manos en el volante, rectas, firmes. Tal vez no era el lugar correcto, ni la persona correcta, dije. ¿Y si nunca lo es? Entonces se vuelve costumbre. Hasta que llega algo distinto. Se giró hacia mí, y esta vez su mirada fue directa, sin miedo, sin defensas. ¿Y tú? ¿Tienes a alguien que te espere en casa? Negué con la cabeza. Solo el gato del vecino. Y ni siquiera es mío. Sonrió. Entonces estamos igual, pero no lo estábamos. Porque en ese momento, algo sí me estaba esperando. O empezando a hacerlo. Él, y cuando la ciudad comenzó a despertar, con su tráfico matutino y los primeros rayos de sol colándose entre edificios grises, supe que no quería que esa noche terminara. No todavía, Ángel, dije, justo cuando se levantaba para bajar. Si algún día no encuentras un lugar donde dormir, se detuvo. Puedes quedarte. No respondió de inmediato. Solo bajó los ojos, asintió despacio, y bajó del autobús con la manta aún entre los brazos.
Esa noche no la devolvió. Y yo no se la pedí. Las noches empezaron a tener nombre propio. La noche en que llovió tan fuerte que el parabrisas no daba abasto. La noche en que una señora subió llorando sin decir por qué. La noche en que el motor hizo un sonido extraño y temí quedarnos varados en mitad de Reforma. Pero sobre todo, estaban las noches con Ángel. Ángel no venía todos los días. A veces pasaban 2-3 turnos sin verlo. Pero cuando aparecía, la ciudad cambiaba. Se volvía más suave, menos hostil. Una noche, subió con una bolsa de papel. Olía a café con canela. Para ti, dijo tendiéndome uno de los vasos. ¿Qué es esto? Café barato con azúcar extra. Lo venden en un local 24 horas por la Doctores. ¿Intentas comprarme? No, respondió, y sonrió. Estoy intentando cuidarte. Un poco. El gesto me descolocó más de lo que debería. Tomé el vaso pero no supe qué decir. Así que simplemente seguí manejando. Pero esa noche, sentí el calor del café como si me lo hubiera servido alguien que ya sabía qué tan cansado estaba. En la segunda vuelta, el autobús iba vacío. De pronto, Ángel se levantó de su asiento y caminó hasta el espacio detrás del conductor. Se sentó en el primer escalón, justo al lado de mi pierna. ¿Puedo quedarme aquí un rato?, preguntó. ¿Te molesta que esté tan cerca? No. Me hace bien. Seguimos así, recorriendo la ciudad en silencio. Su rodilla rozando mi muslo. Su hombro apenas tocando el borde del asiento. Yo manejando como si pudiera hacer que la noche durara más. ¿Alguna vez te enamoraste de alguien que no debías?, preguntó, sin mirarme. Sí, ¿y qué pasó? Me cuidé. Me alejé. Sobreviví. Asintió. Bajó la mirada a sus manos, que jugaban con la tapa del vaso. Yo estoy cansado de cuidarme. La frase cayó como un peso entre nosotros. Como un ancla. No respondí. No podía. Cuando bajó esa noche, me tocó el brazo antes de irse. Gracias por no preguntar demasiado. Gracias por no dejar de venir. Nos miramos. Por un segundo, pensé que iba a decir algo más. Que iba a hacer algo. Pero solo asintió, con una especie de ternura silenciosa en los ojos, y bajó. Esa noche, al llegar al depósito, me quedé sentado un rato con el motor apagado y el café frío entre las manos, preguntándome si acaso era yo quien estaba empezando a soñar de nuevo. ¿Y si era con él? El siguiente turno empezó diferente. Era una noche templada, de esas que parecen más septiembre que enero. La ciudad estaba tranquila, más de lo normal. Y yo, desde que tomé el volante, tenía el estómago hecho un nudo. Sabía que Ángel vendría. No porque me lo hubiera dicho, sino porque últimamente, cada vez que lo pensaba, aparecía. Y lo hizo. Subió sin decir palabra pero con una mirada que decía más que cualquier saludo. No traía café esta vez. Solo su mochila vieja, y una expresión cansada. Se sentó junto a mí, en el escalón. Ya ni preguntaba si podía. Hoy fue un día raro, murmuró. ¿Qué pasó? Me ofrecieron un cuarto, un lugar donde quedarme fijo. ¿Y? Dije que lo iba a pensar. Me miró, y su voz bajó un poco más. Pero lo único que pensé fue, ¿y si eso significa dejar de venir aquí? El silencio que siguió fue pesado. Yo no sabía si debía alegrarme por él o sentir que algo dentro de mí se estaba encogiendo. No quiero dejar esto, dijo. No todavía. Me detuve en un semáforo largo, uno de esos que dan tiempo para todo lo que uno intenta evitar sentir. Ángel, dije, tú sabes que esto no es solo una ruta de autobús, ¿verdad? Él asintió sin mirarme. Lo sé. Por eso da miedo. En la segunda vuelta, con el autobús completamente vacío, Ángel se sentó en el asiento justo detrás de mí. No dijo nada. Yo tampoco. Pero su pierna rozaba la mía por el costado del asiento, y esa sola conexión me tenía más nervioso que cualquier otra cosa. Al pasar por el viaducto, bajó la voz y dijo, ¿te molesta si me quedo contigo esta noche? Mi garganta se cerró un poco. ¿A qué te refieres? No, no a eso. No pienses mal. Solo, no quiero volver al lugar donde estoy. No esta noche. Necesito otro techo. Y tú, hizo una pausa. Tú me haces sentir seguro. Le lancé una mirada rápida por el retrovisor. Claro. Vente. Tengo un colchón extra. Él sonrió. Leve.
casi imperceptible. No te preocupes, no invado, no me molesta que lo hagas. Esa frase se me escapó antes de poder frenarla, pero no me arrepentí. Cuando terminamos el recorrido, pasamos por una tienda de 24 horas. Compramos pan dulce, leche, algo de fruta. Caminamos juntos hacia mi edificio en silencio. Él con su mochila al hombro, yo con la bolsa de papel. Mi departamento es chico, sin lujos, pero esa noche se sintió distinto. Cálido. Habitado. Ángel se quitó los tenis y se sentó en el sillón como si ya lo hubiera hecho antes. Como si su cuerpo lo recordara. Yo puse agua a hervir para preparar té, y él eligió un playlist en mi laptop sin pedir permiso, una mezcla suave de folk y piano instrumental. ¿Siempre estás solo?, preguntó. Sí. Desde hace años. Yo también. Aunque a veces esté con gente. Nos miramos. Por primera vez sin disimulo. Y algo en su expresión cambió. No era deseo. Era algo más profundo. Como si viera una grieta en mí, y quisiera entrar con cuidado. ¿Y si esto no es solo amistad?, preguntó, bajando la voz. Me acerqué, con las manos todavía tibias por el vapor del té. Entonces tal vez no estamos tan solos como creemos. Él bajó la mirada, luego la subió otra vez. Sus ojos eran claros, como si en ese momento no cargaran con los miedos de siempre. Y luego, muy despacio, me tocó la mano. No la tomó. Solo la rozó. Pero fue suficiente. Nos quedamos así, sentados, en silencio, compartiendo el mismo aire. Y esa noche, por primera vez en mucho tiempo, no hubo vacío. Ni siquiera en los sueños. Dormimos en el mismo cuarto. No juntos, no aún. Ángel se acomodó en el colchón extra que puse al lado de mi cama, con la manta que le había dado aquella vez en el autobús. Se durmió rápido, como si su cuerpo supiera que por fin podía bajar la guardia. Yo no, me quedé despierto, mirando el techo, escuchando su respiración tranquila. Cada tanto, la ciudad dejaba oír un claxon a lo lejos, el sonido de una patrulla, algún portazo. Pero acá adentro todo estaba en paz. No sé en qué momento cerré los ojos. Lo que sí sé es que, al despertar, el primer pensamiento que tuve fue que no quería que se fuera. Ángel ya estaba despierto. Sentado en la cocina, con la taza que siempre uso, leyendo algo en su celular. Cuando me vio aparecer con el cabello hecho un desastre y los ojos hinchados, sonrió como si le diera gusto, de verdad, verme así. ¿Dormiste bien?, me preguntó. Sí, mentí, aunque sonaba como verdad. Te hice café, dijo, alzando otra taza. Ese gesto me desarmó. No solo por el café, sino por el detalle, la normalidad. Como si vivir juntos fuera una rutina que ya conocíamos, aunque apenas era la primera mañana. Desayunamos poco. Él comió pan. Yo apenas pude con una manzana. ¿Crees que me estoy quedando demasiado?, preguntó sin mirarme. No, ¿seguro? Sí. Es más, si no quieres volver donde estabas, puedes quedarte más tiempo. Ahora sí me miró. Sus ojos parecían decir algo más, algo que sus labios aún no podían traducir. ¿Y si empiezo a depender de esto? Entonces dependeremos los dos. No dijo nada. Pero su respiración cambió, más lenta, más contenida. Esa noche, en el autobús, volvió a subirse conmigo. Ya no era un invitado, ya no era un pasajero. Era parte de la ruta. Pasaron las horas, las calles, las esquinas de siempre, en una parada del centro histórico, mientras esperábamos el cambio de luz en un semáforo eterno, Ángel me dijo: a veces siento que este autobús es lo único real en mi vida. Lo miré por el retrovisor. Estaba recargado en la ventana, viendo hacia afuera, pero con los ojos perdidos en algo que no estaba ahí. No eres el único, le dije. Se volvió lentamente hacia mí. ¿Tú también te sientes así? Sí, pero últimamente, menos. Él asintió. Luego se levantó, y volvió a sentarse en el escalón junto a mi asiento. Pero esta vez, en lugar de quedarse quieto, apoyó la cabeza contra mi brazo. Como si ya lo hubiera hecho antes. Como si nos conociéramos desde antes de todo esto. Y yo no dije nada. No porque no tuviera nada que decir, sino porque por primera vez, ese silencio, me lo estaba diciendo todo. Esa noche no hubo despedida.
Después del último recorrido, Ángel no se bajó del autobús como siempre. Solo se quedó sentado, viendo cómo el depósito se acercaba. Yo estacioné en mi espacio habitual, puse la palanca en punto muerto y apagué las luces interiores. No hablamos. Tampoco hacía falta. El silencio no era incómodo. Era íntimo, como si los dos supiéramos que algo estaba a punto de pasar y no queríamos empujarlo ni frenarlo. Solo dejar que sucediera. Cuando bajamos, caminamos juntos hasta mi edificio. Era tarde o temprano, y la ciudad dormía, o fingía hacerlo. Las calles vacías, el aire frío, el cielo apenas claro. Al llegar a casa, Ángel se sentó en el sillón y se quitó los tenis sin decir palabra. Yo fui a la cocina a buscar agua. Estábamos en movimiento automático, como si ya hubiéramos vivido esa escena muchas veces. De pronto, desde el sillón su voz. ¿Y si me quedo? Pero no solo por esta noche. Me apoyé contra el marco de la puerta. ¿Aquí? Sí. Contigo. No dije que sí. Tampoco que no. Solo fui hacia él. Me senté a su lado. Lo miré. Y esta vez, lo toqué primero. Mi mano en su nuca. Suave. Su piel caliente. Su respiración contenida. No hubo prisa. Nuestros labios se encontraron con una calma que me rompió por dentro. No fue un beso de película. No fue un estallido. Fue algo lento, tierno, necesario. Como si lo hubiéramos ensayado en sueños. Se quedó con la frente apoyada en la mía después. Pensé que esto iba a dar miedo, murmuró. ¿Y lo dio? No. Me dio paz. Dormimos juntos esa noche. Esta vez sí. En la misma cama. No hicimos nada más que eso. Dormir. Pero fue suficiente. Desperté con su brazo cruzado sobre mi pecho y su respiración tranquila en mi cuello. No quería moverme. No quería que terminara. Y por primera vez en años, deseé que la ciudad dejara de moverse. Que el reloj dejara de avanzar. Que el autobús no tuviera que salir más. Pero al mismo tiempo, supe que la ciudad, esta ciudad sin sueños, había empezado a parecer otra. Porque ahora tenía uno. Y estaba acostado a mi lado. Las semanas siguientes se sintieron distintas. Ángel empezó a quedarse más noches que no. Traía su mochila cada vez más ligera. Al principio dejaba sus cosas en un rincón del sillón. Luego en el baño. Después una sudadera suya apareció colgada junto a mi abrigo, como si siempre hubiera estado ahí. Nunca hablamos de nosotros, no hicimos etiquetas. Ni promesas. Pero todo cambió igual. Durante el día, seguía manejando. Seguía saludando a los mismos pasajeros, parando en los mismos semáforos, pero ya no esperaba con el mismo peso en el pecho. Porque ahora al final del turno, había alguien que me esperaba sin esperar nada, solo estar. Una noche, al llegar al depósito, Ángel no vino conmigo. Había salido temprano por un encargo. Me mandó un mensaje corto. Te dejé cena, no te duermas sin comer. Estás flaco. Sonreí como idiota en medio del autobús vacío. Cuando llegué al departamento, había sopa caliente en el microondas y su voz sonando desde mi bocina portátil. Había dejado su playlist favorita reproduciendo. Me senté a comer solo, pero no me sentí solo. Y entonces entendí algo. Ese era el hogar que yo no sabía que estaba buscando. No un departamento. No una cama compartida. Sino alguien que me escuchara respirar dormido. Alguien que supiera dónde dejo mi cepillo de dientes. Que pudiera leerme sin que yo dijera nada. Una madrugada, mientras los dos fumábamos en la ventana, en silencio le pregunté. ¿Te acuerdas de lo que dijiste? Que este autobús era lo único real. Él asintió, mirando la calle vacía. Ya no lo es, agregó. ¿Y ahora? Me miró. Despacio. Sin miedo. Ahora eres tú. No dije nada. Solo lo abracé. Y en ese abrazo, entendí que no importaba si la ciudad volvía a apagarse. Si los sueños no llegaban. Si todo lo demás fallaba. Mientras él siguiera subiendo a mi vida como subía a ese autobús, mientras siguiera quedándose sin preguntar, yo sabría que había encontrado algo que no todos logran encontrar. Un lugar donde quedarse, aunque la ciudad no soñara. Aunque el mundo siguiera girando sin sentido, yo tenía a Ángel, y eso era suficiente.